Buenas noches, bienvenidos todos nuevamente a nuestra sección de lectura. Hoy vamos con el documento 143 de el libro de Urantia. Antes de iniciar, pues entonces coloquemos esta actividad en presencia de nuestro Padre. Muy bien, pues entonces vamos a iniciar, así que le doy la palabra a Flor. Adelante, Muchas Flor. gracias, Carlitos. Documento 143, de paso por Samaria. A fines de junio del año 27 después de Cristo y en vista de la oposición cada vez mayor que manifestaban los dirigentes religiosos judíos, Jesús y los 12 partieron de Jerusalén, después de enviar sus tiendas y sus escasos efectos personales a la casa de Lázaro en Betania para que allí fueran guardados. Procedieron hacia el norte a Samaria y pasaron el sábado en Betel. Predicaron aquí durante varios días a la gente que había venido de Jomga y Efraín. Llegó un grupo de ciudadanos de Arimatea y Tamna para invitar a Jesús a que visitara sus aldeas. El maestro y sus apóstoles pasaron más de 2 semanas enseñando a los judíos y samaritanos de esta región, muchos de los cuales hasta venían de Antípatris, que estaba bastante lejos, para escuchar la buena nueva del reino. Los habitantes del sur de Samaria escuchaban con regocijo a Jesús y los apóstoles, a excepción de Judas Iscariote, pudieron sobreponerse considerablemente a su prejuicio contra los samaritanos. A Judas le resultaba muy difícil amar a estos samaritanos. La última semana de julio, Jesús y sus asociados se prepararon para partir hacia las nuevas ciudades griegas de Fasaelis y Arkelais, cerca del Jordán. Aquí en el mapa podemos ver Fasaelis, Arkelais y también podemos ver Antípatris, y lo que nos marcan aquí, el área donde estuvieron ellos llevando la palabra. 1. Las predicaciones en Arkelais. Durante la primera mitad del mes de agosto, el grupo apostólico estableció su cuartel general en las ciudades griegas de Arkelais y Fasaelis, donde por primera vez enseñaban casi exclusivamente a grupos de gentiles, griegos, romanos y sirios, ya que vivían pocos judíos en estas dos ciudades griegas. En sus encuentros con estos ciudadanos romanos, los apóstoles se enfrentaron con nuevas dificultades en la proclamación del mensaje del reino venidero y oyeron nuevas objeciones a las enseñanzas de Jesús. En una de las muchas conversaciones nocturnas con sus apóstoles, Jesús escuchó atentamente estas objeciones al Evangelio del reino, mientras los 12 relataban sus experiencias de labor personal. Una pregunta de Felipe ilustró claramente sus dificultades. Dijo Felipe: Maestro, estos griegos y romanos toman nuestro mensaje con cierta ligereza, pues dicen que estas enseñanzas son solo adecuadas para los débiles y los esclavos. Afirman que la religión de los paganos es superior a nuestras enseñanzas porque inspira a la formación de un carácter fuerte, robusto y agresivo. Afirman que queremos convertir a los hombres en seres debilitados, pasivos y sin resistencia que muy pronto desaparecerán de la superficie de la tierra. A ti te aprecian, maestro, y admiten libremente que tus enseñanzas son celestiales e ideales, pero a nosotros no nos toman en serio. Afirman que tu religión no es para este mundo, que los hombres no pueden vivir según tus palabras. Ahora bien, maestro, ¿qué hemos de decir a estos gentiles? Después de escuchar Jesús objeciones similares al Evangelio del Reino presentadas por Tomás, Natanael, Simón el Celote y Mateo, les dijo a los 12: He venido a este mundo para hacer la voluntad de mi Padre y para revelar su carácter amante a toda la humanidad. Esta es, hermanos míos, mi misión, y esta es la única cosa que haré.
Aunque los judíos o gentiles de esta época o de otras generaciones interpreten mal mis enseñanzas. Pero no debéis olvidar que aún el amor divino conlleva una disciplina severa. El amor de un padre por su hijo obliga muchas veces al padre a reprimir las acciones tontas de su hijo imprudente. El hijo no siempre comprende los motivos sabios y amantes de la disciplina restrictiva del padre, pero yo sé claro que mi Padre en el paraíso gobierna un universo de universos por la irresistible fuerza de su amor. El amor es la más grande de todas las realidades espirituales. La verdad es una revelación liberadora, pero el amor es la relación suprema. Sean cuales fueren los errores que puedan cometer vuestros semejantes en la organización del mundo de hoy, el Evangelio que os declaro gobernará este mismo mundo en una era futura. El propósito final del progreso humano es el reconocimiento reverente de la paternidad de Dios y la materialización amante de la hermandad del hombre. Pero, ¿quién nos dijo que mi evangelio solo es para esclavos y débiles? ¿Acaso vosotros, mis apóstoles elegidos, sois débiles? ¿Parecía débil Juan? ¿Me veis acaso esclavizado por el temor? Es verdad que predicamos el evangelio a los pobres y a los oprimidos de esta generación. Las religiones de este mundo descuidan a los pobres, pero mi padre no hace acepción de personas. Además, en esta época los pobres son los primeros en responder al llamado al arrepentimiento y aceptar la filiación de hijos de Dios. El Evangelio del Reino debe ser predicado a todos los hombres, judíos y gentiles, griegos y romanos, ricos y pobres, libres y esclavizados, y en igual medida a jóvenes y viejos, hombres y mujeres. Aunque mi Padre es un Dios de amor que se regocija en la práctica de la misericordia, no creáis que será cosa fácil y monótona servir al reino. La ascensión al paraíso es la aventura suprema de todos los tiempos, el duro logro de la eternidad. El servicio del reino sobre la tierra requerirá toda la virilidad valerosa que podáis reunir vosotros y vuestros asociados. Muchos de vosotros seréis matados por vuestra lealtad al evangelio de este reino. Es fácil morir en el frente de batalla física, cuando la presencia de vuestros compañeros de lucha fortalece la valentía. Pero se necesita una forma más elevada y profunda de valentía y devoción humanas para dar la vida a solas y con sinceridad por el amor de una verdad albergada en vuestro corazón mortal. Puede que hoy se burlen los incrédulos porque predicáis un evangelio de no resistencia y vivís una vida sin violencia, pero vosotros sois los primeros voluntarios de una larga línea de creyentes sinceros en este evangelio del reino que sorprenderán a toda la humanidad por su devoción heroica a estas enseñanzas. Nunca, ningún ejército en el mundo ha demostrado nunca más coraje y valor que el que manifestaréis vosotros y vuestros leales sucesores cuando salgáis al mundo a proclamar la buena nueva, la paternidad de Dios y la hermandad de los hombres. La valentía física es la forma más baja de coraje. La valentía de la mente es un tipo más alto de coraje humano, pero el más elevado y supremo consiste en la lealtad sin compromiso a las convicciones esclarecidas de las realidades profundas del espíritu. Este coraje constituye el heroísmo del hombre que conoce a Dios, y todos vosotros conocéis a Dios. Sois, en toda verdad, los asociados personales del Hijo del Hombre. Esto no fue todo lo que dijo Jesús en esta ocasión, pero solo es la introducción de su disertación. Después amplió e ilustró exhaustivamente esta declaración. Este fue uno de los discursos más apasionados que Jesús jamás pronunció ante los 12. Pocas veces hablaba el Maestro a sus apóstoles con tanta pasión, pero esta fue una de esas pocas ocasiones en la que se expresó con intensidad manifiesta y gran emoción. El efecto sobre la predicación pública y el ministerio personal de los apóstoles fue inmediato.
Desde ese mismo día, el mensaje de ellos denotó un nuevo matiz valeroso. Los 12 continuaron adquiriendo el espíritu de agresión positiva en el nuevo evangelio del reino. De ahí en adelante ya no se preocuparon tanto por predicar las virtudes negativas y las exhortaciones pasivas de las muchas facetas del mensaje de su maestro. Bonito, ¿verdad? Es hermoso y nuevamente nos vuelve a hacer en los primeros párrafos alusión al amor. Imagínense nuestro mundo lleno de amor, unos que dan y otros que reciben con amor. Creo que tendríamos un mundo un poco más maduro, creo yo, ¿verdad? Bien, ¿algún comentario que tuvieran al respecto? En realidad es apenas introducción, pero todas las palabras que dice Jesús, todas tienen mucho sentido, verdaderamente mucho sentido. Bien, Aníbal, adelante. Me gusta la valentía de Jesús y es tan grande la valentía de Jesús que hizo que sus apóstoles también fueran valientes. Sí. Ujú. Eso se contagia, ¿no? Ujú. Creo. Gracias, Aníbal. Marcelo, adelante. Sí, buenas noches. Supongo que en la última parte de tu lectura, estimada Flor, que dice de ahí en adelante, ya no se preocuparon tanto por predicar las virtudes negativas y las exhortaciones pasivas de las muchas facetas del mensaje de su maestro, se refiere a que dejaron ya de predicar que tengan, por ejemplo, temor como una virtud. ¿Cómo lo entiendes tú? Yo lo entiendo como que antes se preocupaban mucho de lo que decían y lo que no decían, de cómo los iban a tomar y cómo no. Y después de esto que les dijo Jesús, simplemente dejaron de preocuparse por qué decir y simplemente daban el mensaje. Finalmente, es un tema de experiencia personal y cada quien puede tomar o descifrar o interpretar algo que te están diciendo de acuerdo con su marco de referencia, ¿no? Muchas veces, y yo creo que a todos ustedes les ha pasado, que dicen algo con buena intención y hasta cierto punto bonito, y otras personas lo toman como negativo. Y dicen, ah, caray, pero si eso no es lo que dije. O sea, a lo mejor las palabras podían haberse interpretado para que lo pensaran de ese modo, pero eso no fue lo que yo quise expresar. Y entonces a veces nos preocupamos de más por qué es lo que los otros entienden de lo que nosotros decimos. Y quizá, bueno, pues es ya tarea personal de los otros, o sea, interpretar lo que cada quien, o sea, Jesús muchas veces pudo haber dicho detalles haciendo alusión a algo que no era adecuado, pero su intención no era subrayar lo que no era adecuado, sino expresarlo como un ejemplo para que eso contrastara con algo que probablemente iba a decir después o había dicho antes o en la mente de la persona que lo estaba oyendo podía ser positivo o una lección. Entonces, hay que decir las cosas claro. La intención de quien las dice tiene que ser la mejor, ¿no? Mm. Lo más positivo y con afán de una mejora en las otras personas. Y de ese modo ya, como lo interpreten los otros, bueno, pues es tarea personal de los que lo escuchan. Pero al menos no tener miedo a expresarlo. Creo yo, ese es como yo lo entendí. A lo mejor hay más significados en esas palabras o en esa forma de interpretación. A lo mejor otros entienden algo diferente de lo que yo puedo percibir o de lo que es mi opinión. No sé si esto te... No, sí, sí. Lo que me llamaba la atención era el término virtudes negativas, pero claro, como tú lo has, eh, una virtud negativa, ¿no? Pero como tú lo has explicado, claro, es ese decir las cosas sin miedo y todo lo que has dicho me parece Ujú. perfecto, oportuno. Sí. Sí, es muy bonito, bonito leer estas cosas. Bien, le paso la palabra a Carlitos. Adelante, Carlitos, para continuar. Dos, la lección sobre el autodominio. El maestro era un ejemplar perfeccionado del autodominio humano. Si lo vilipendiaban, es decir, si lo despreciaban, él no vilipendiaba. Cuando sufría, no amenazaba a sus torturadores. Cuando fue denunciado por sus enemigos, se remitió simplemente al juicio justo del Padre en el cielo.
En una de las conferencias nocturnas, Andrés le preguntó a Jesús, Maestro, ¿hemos de practicar la abnegación tal como nos enseñara Juan? ¿O hemos de tratar de adquirir el autocontrol que tú nos enseñas? ¿En qué difiere lo que enseñas tú de lo que enseñaba Juan? Jesús respondió, efectivamente, Juan nos enseñó el camino de la justicia de acuerdo con las luces y leyes de sus progenitores, la religión de la introspección y del sacrificio. Pero yo he venido con un nuevo mensaje de autoolvido y autocontrol. Os muestro el camino de la vida tal como me lo reveló mi Padre en el cielo. De cierto os digo que el que sepa gobernarse a sí mismo es más grande que el que conquista una ciudad. El autodominio es la medida de una naturaleza moral del hombre y el indicador de su desarrollo espiritual. En el viejo orden, vosotros ayunabais y orabais. Como criaturas nuevas renacidas del Espíritu, se os enseña a creer y a regocijaros. En el reino del Padre habréis de transformaros en criaturas nuevas. Las cosas viejas habrán de perecer. He aquí que os muestro cómo todas las cosas se han de renovar. Y por vuestro amor mutuo convenceréis al mundo de que habéis pasado de la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida eterna. Por el viejo método buscáis suprimir, obedecer y conformar a las reglas del vivir. Por el nuevo camino, primero seréis transformados por el Espíritu de la verdad, y así vuestra alma se verá fortalecida por la constante renovación espiritual de vuestra mente. De este modo estaréis dotados de la fuerza para hacer con seguridad y júbilo la voluntad misericordiosa, aceptable y perfecta de Dios. No olvidéis, es vuestra fe personal en las extraordinariamente grandes y preciosas promesas de Dios las que os asegura que participaréis de la naturaleza divina. Así pues, mediante vuestra fe y la transformación del Espíritu, llegaréis a ser en realidad templos de Dios y su Espíritu vive verdaderamente dentro de vosotros. Si el Espíritu vive dentro de vosotros, ya no seréis esclavos encadenados por la carne, sino hijos del Espíritu, libres y liberados. La nueva ley del Espíritu os dota de la libertad del autodominio, reemplazando la vieja ley del temor, basada en la autoesclavitud y en las cadenas de la abnegación. Muchas veces cuando habéis hecho el mal, habéis pensado en culpar la influencia del demonio en vuestros actos, aunque en realidad habéis errado, guiados por vuestras propias tendencias naturales. ¿Acaso no os dijo el profeta Jeremías hace mucho tiempo que el corazón humano es engañoso por sobre todas las cosas y a veces aún desesperadamente perverso? Cuán fácil es engañaros a vosotros mismos y caer así en temores tontos, deseos arrolladores, placeres esclavizantes, malicia, envidia y aún en odio vengativo. La salvación se obtiene mediante la regeneración del espíritu y no por las acciones santurronas de la carne. Estáis justificados por la fe y acompañados por la gracia, no por el temor y la abnegación de la carne. Aunque los hijos del Padre que han nacido del Espíritu son siempre y para siempre dueños de su ser y de todo lo que corresponde a los deseos de la carne. Cuando sabéis que os salva la fe, tendréis paz verdadera con Dios, y todos los que sigan el camino de esta paz celestial están destinados a ser santificados al servicio eterno de los hijos del Dios eterno, hijos en constante progreso. De aquí en adelante ya no será un deber, sino más bien un gran privilegio para vosotros purificaros de todos los males de la mente y del cuerpo, mientras buscáis la perfección en el amor de Dios.
Vuestra filiación está fundada en la fe y debéis permanecer impasibles ante el temor. Vuestro regocijo nace de la confianza en el Verbo divino, por consiguiente no dudaréis de la realidad del amor y de la misericordia del Padre. Es la bondad misma de Dios la que conduce a los hombres a un arrepentimiento verdadero y genuino. El secreto de vuestro autodominio está ligado con vuestra fe en el Espíritu residente, que siempre labora por amor. La fe salvadora misma no proviene de vosotros, sino que es otro don de Dios. Al ser hijos de esta fe viviente, ya no seréis los esclavos de vuestro yo, sino más bien los dueños triunfantes de vuestro yo, los hijos liberados de Dios. Si entonces, hijos míos, nacéis del Espíritu, estaréis por siempre libres de la esclavitud autoconsciente, de una vida de abnegación y vigilancia continua sobre los deseos de la carne. Seréis trasladados al reino jubiloso del Espíritu, en el cual haréis resaltar espontáneamente los frutos del Espíritu en vuestra vida diaria. Los frutos del Espíritu son la esencia del tipo más elevado de autocontrol, ennoblecedor y regocijante, aún el alcance máximo del logro mortal terrenal, el verdadero autodominio. Pues muy bien, todas estas palabras y enseñanzas de Jesús, en donde prácticamente lo que me queda a mí es saber que una vez aceptemos por fe, y una fe que es dada por Dios, porque dice que es un don de Dios, aceptamos por fe el que estamos siendo guiados por nuestro ajustador de pensamiento, eso nos hace libres de muchas cosas y va produciéndose en nosotros el cambio para ir poco a poco, ir manifestando esos frutos del Espíritu. Aquí yo pienso, y es mi opinión, que en nuestra vida física de 60, 80 o 100 años, podemos lograr muchas cosas, desde luego. Bueno, Jesús lo logró y no tenía ni los 40 todavía, pero pues era Jesús de Nazaret, que sabemos que tenía otra naturaleza aparte de la humana. Pero nosotros con la naturaleza humana podemos tener un avance, un logro, claro que sí, pero más adelante en los mundos morontiales es donde yo entiendo que se va a tener más efecto esa manifestación de los frutos del Espíritu. Sí, Aníbal. A mí me parece que el logro de nosotros va a ser muy grande. Mira nomás que tenés un alma que la estás haciendo crecer con con tus decisiones supremas. Y, y ese es el objetivo de estar aquí, hacer crecer nuestra alma. Sí, sí, cuando ya somos conscientes de eso, uno piensa mucho lo que va a hacer, lo que va a decir. Es decir, cambia, se supone, ¿no? Se entiende que cambie nuestra perspectiva, nuestra actitud, en el fondo, pues nuestra vida, nuestra forma de enfrentar el día a día, porque como bien se dice por ahí, cada día trae sus propios afanes, sus propias situaciones y a veces uno logra algo, otras veces, y hablo por mí, pues no logro nada, me siento un poco decepcionado porque estoy como estaba hace 20 30 años. Entonces, ¿qué he hecho? Y entonces reflexiono y quedo triste porque sale como de naturaleza, así instantáneamente, sale una reacción que no se supone que sea la que debe salir. Entonces, cuando ya uno cae en cuenta, pues ya puede ser un poco tarde. Sí, Aníbal. Sí, no todas las veces las decisiones son supremas. Por ejemplo, yo ahorita estaba decidiendo si tomaba café o tomaba té. Y eso no me va a hacer crecer el alma. Sí, ya son decisiones más cotidianas, pues exactamente, correcto, sí. No todo Pero, es, pero, pero tenemos un bebé. El alma es un bebé y la tenemos que cuidar. sí, bueno, sí, sí, desde el punto de vista como un bebé, alimentarlo para que crezca y se desarrolle y sea gordito y colorado, como dicen por ahí. Yo no me la imagino como un bebé, yo siempre me la he imaginado como una maletita, que es la que uno se lleva para allá, y entonces en esa maletita hay que ir echando todo lo bueno, las mejores acciones, y yo quiero que esa maleta vaya bien pesada.
que me cobren sobrecupo, porque va demasiado pesado. Pero vamos a ver, no sé, no tengo forma de saber. Yo creo que por el momento le falta mucho para que esté pesadita. Pero bueno, de eso se trata, que logremos estar en esta nueva vida, en esta nueva forma de ver las cosas que nos muestra la revelación y a través de las palabras de Jesús, que son pues muy claras y preciosas, diría yo. Así que entonces vamos a continuar con Mayra para el siguiente documento. Adelante, Mayra. Gracias, Carlito. 3. La recreación y el esparcimiento. Por este tiempo se desarrolló entre los apóstoles y sus discípulos asociados inmediatos un estado de gran tensión nerviosa y emocional. Aún no se habían acostumbrado a convivir y trabajar juntos. Les resultaba cada vez más difícil mantener relaciones armoniosas con los discípulos de Juan. El contacto con los gentiles y samaritanos era una dura tribulación para estos judíos. Aún las recientes declaraciones de Jesús habían contribuido a la perturbación de su mente. Andrés estaba casi fuera de sí, ya no sabía qué hacer, y por eso recurrió al maestro con sus problemas y perplejidades. Cuando Jesús hubo escuchado a su jefe apostólico relatar sus problemas, le dijo: Andrés, no puedes disuadir a la gente de sus incertidumbres cuando han llegado a tal comportamiento y cuando tantas personas con sentimientos tan fuertes están inmiscuidas. No puedo hacer lo que tú me pides. No deseo participar en estas dificultades sociales personales, pero os acompañaré en disfrutar un periodo de 3 días de descanso y esparcimiento. Ve a tus hermanos y anúnciales que iremos todos al monte Sabatarba, donde deseo descansar por uno o 2 días. Pero debes dirigirte a cada uno de tus 11 hermanos en privado, diciéndoles: el maestro desea que nos apartemos con él por una temporada para descansar y calmarnos. Puesto que todos hemos pasado por un periodo de desazón espiritual y tensión mental, sugiero que no mencionemos estas tribulaciones y problemas durante estas vacaciones. ¿Puedo confiar en ti para que cooperes conmigo en este asunto? Habla pues en privado y personalmente con cada uno de tus hermanos de esta manera. Y Andrés hizo tal como el maestro le había ordenado. Fue esta una maravillosa ocasión en la experiencia de cada uno de ellos. Jamás olvidaron el día que subieron a la montaña. Durante todo el viaje apenas se mencionó una palabra de sus problemas. Al llegar a la cima de la montaña, Jesús les indicó que se sentaran a su alrededor mientras decía: hermanos míos, todos vosotros debéis aprender el valor del descanso y la eficacia del esparcimiento. Debéis daros cuenta de que la mejor manera de solucionar problemas enmarañados consiste en alejarse de ellos por un tiempo. Así, cuando volváis descansados después de un periodo de esparcimiento o de adoración, podréis atacar vuestros problemas con mente más clara y mano más firme, y desde luego con el corazón más resuelto. Muchas veces veréis que el problema se ha achicado en tamaño y proporción durante vuestro reposo de la mente y el cuerpo. Al día siguiente Jesús asignó un tema de discusión a cada uno de los 12. El día entero fue dedicado a las reminiscencias y a los asuntos no relacionados con su trabajo religioso. Se quedaron ellos anonadados por un momento cuando vieron que Jesús no dio las gracias oralmente al romper el pan para el almuerzo del mediodía. Era esta la primera vez que lo habían observado no cumplir con tales formalidades. Cuando subieron a la montaña,
La mente de Andrés se debatía en una maraña de problemas. Las perplejidades carcomían el corazón de Juan. El alma de Santiago estaba dolorosamente atribulada. Mateo no tenía suficientes fondos debido a la estadía de ellos entre los gentiles. Pedro estaba agitado y más temperamental que nunca. Judas sufría uno de sus ataques periódicos de susceptibilidad y egoísmo. Simón se preocupaba más que de costumbre por el esfuerzo de armonizar su patriotismo y la idea del amor de la hermandad de los hombres. Felipe estaba más y más confundido por el desarrollo de los acontecimientos. El sentido del humor de Natanael había disminuido desde que habían comenzado su obra entre las poblaciones gentiles. Tomás sufría una grave temporada de depresión. Solo los gemelos se mostraban normales y sin perturbaciones. Todos ellos estaban dominados por la preocupación de encontrar una manera para convivir en paz con los discípulos de Juan. Al tercer día, cuando comenzaron el descenso de la montaña para regresar al campamento, se había operado en ellos un gran cambio. Habían hecho el importante descubrimiento de que muchas perplejidades humanas son en realidad inexistentes. Muchos problemas aparentemente graves son la creación del temor exagerado y el resultado del recelo magnificado. Habían aprendido que tales perplejidades se manejan mejor alejándose de ellas. Al poner un poco de distancia, habían dejado que esos problemas se solucionaran por sí mismos. Su retorno de este descanso marcó el comienzo de un periodo caracterizado por relaciones altamente mejoradas con los seguidores de Juan. Muchos de los 12 dieron rienda suelta a la hilaridad en cuanto observaron el cambio de su estado de ánimo y la liberación de esa irritabilidad nerviosa que venían sufriendo. Y todo esto gracias a los 3 días de alejamiento de la rutina diaria. Siempre existe el peligro de que la monotonía de las relaciones humanas multiplique las perplejidades y magnifique las dificultades. No muchos de los gentiles en las dos ciudades griegas de Arquelais y Fasaleis creyeron en el Evangelio, pero este primer periodo de trabajo intenso entre poblaciones exclusivamente gentiles fue una experiencia valiosa para los 12. Un lunes por la mañana, alrededor de la mitad del mes, Jesús le dijo a Andrés: vamos a Samaria. Inmediatamente salieron hacia la ciudad de Sicar, cerca del pozo de Jacob. Ahí vemos cómo es tan importante tomarse unos días de descanso. Y a pesar de que estaban con Jesús, tenían sus problemas cada uno. O sea, lo que nos quiere decir que no importa, que no vamos a estar exentos de problemas en ningún momento. Ese es el crecimiento de nosotros aquí en este planeta. Aníbal. Y en el libro Urantia también he visto que, por ejemplo, cuando llegas al mundo de estancia, tenés como 10 días de descanso como para que para que te recuperes del susto de haber despertado. Y también cada vez que hay como un cambio grande, hay como un descanso. Y también mencionan de que se visitan otros mundos, otros centros de aprendizaje, otros lugares que son importantes en la vida, en el avance espiritual. El descanso lo mencionan muchas veces en el libro Durante. Ahí se ve que es necesario. ¿Alguna aportación más? Bueno, le cedemos el micrófono a Flor. Gracias, Mayrita. 4. Los judíos y los samaritanos.
Durante más de 600 años, los judíos de Judea y más tarde también los de Galilea habían permanecido en enemistad con los samaritanos. Este sentimiento negativo entre los judíos y los samaritanos resultó de esta manera. Unos 700 años antes de Cristo, Sargón, rey de Asiria, al aplastar una revuelta en Palestina central, se llevó en cautiverio a más de 25.000 judíos del reino septentrional de Israel e instaló en su lugar un número casi igual de descendientes de los cutitas, sefarvitas y amatitas. Más adelante, Arsubanipal envió otros grupos más de colonos a Samaria. La enemistad religiosa entre los judíos y los samaritanos databa del retorno de aquellos del cautiverio de Babilonia. En esa ocasión, los samaritanos trataron activamente de prevenir la reconstrucción de Jerusalén. Más adelante, ofendieron a los judíos porque ofrecieron ayuda a los ejércitos de Alejandro. En recompensa por su amistad, Alejandro dio permiso a los samaritanos para que construyeran un templo sobre el monte Gerizim, donde adoraban a Yahvé y a sus dioses tribales y ofrecían sacrificios. Todo esto muy similar a los servicios del templo de Jerusalén. Continuaron practicando este culto hasta que el tiempo de los macabeos, cuando Juan Hircano construyó su templo en el monte Gerizim. El apóstol Felipe, en su obra Entre los Samaritanos, después de la muerte de Jesús, celebró muchas reuniones en el sitio de este viejo templo samaritano. Los antagonismos entre los judíos y los samaritanos eran históricos. Estaban sancionados por el tiempo. La separación entre los dos grupos había ido en aumento desde la época de Alejandro. Los 12 apóstoles no tenían inconveniente con predicar en las ciudades griegas y en otras ciudades gentiles de la Decápolis y en Siria, pero para ellos fue una prueba difícil de su lealtad al maestro cuando éste dijo, vamos a Samaria. Sin embargo, durante más del año de convivencia con Jesús, habían desarrollado una lealtad personal que aún trascendía la fe de ellos en sus enseñanzas y los prejuicios contra los samaritanos. Bueno, lo que nos narran aquí es un tema ya histórico, ¿no? Sin embargo, wow, creo que el día de hoy muchos de los problemas que estamos viviendo también se derivan de la historia, de cómo se dieron situaciones en el pasado y que siguen repercutiendo en la realidad actual. Y bueno, es una muestra de que nos falta mucha madurez de acuerdo con la perspectiva o el perfil de la revelación para poder salvar y dejar atrás esas diferencias que se dieron en el pasado y que provocaron tantas muertes, tanto dolor y tanta angustia entre tantos ciudadanos, entre gran parte de la humanidad. Ojalá y pronto podamos difundir de tal forma la revelación que logremos que esos problemas del pasado queden un poco atrás y que podamos ver las cosas desde otra perspectiva nueva y más con respeto, con amor, con servicio, dándole énfasis a lo que verdaderamente vale la pena, ¿no? Que es la hermandad humana, la hermandad de los hombres, tal como Jesús lo viene a enseñar. Ojalá y logremos hacer eso. Por lo menos crear, como dije siempre, la masa crítica que logre transformar el resto. Pero esa es tarea de nosotros. ¿Alguna inquietud al respecto? Si no, le paso la palabra a Carlitos para el siguiente número. Aníbal, adelante. Florecita, creo que esa es la clave para tener algún día la esperanza de que no ocurran esas cosas. Sí, Eh, eh, Haciendo lo que estamos haciendo prácticamente, porque yo no veo otra posibilidad de que tiene que ser que la gente entienda estas cosas para que dejemos de cometer tantos errores. sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que es más bien la ignorancia, claro. O sea, hay que entender que somos producto de un proceso evolucionario que se ha venido dando y es parte del aprendizaje del planeta. Pero bueno, qué bueno que tenemos ahora la quinta revelación que nos permite entender toda esa trayectoria evolucionaria y poder entender ya la película completa, ¿no? Desde el jefe de jefes, o sea, el creador,
y después ver cómo se deriva la cantidad de personalidades para diferentes actividades y funciones que finalmente hacen desarrollar todo un gran universo en plena armonía, con absoluto orden y sobre todo con amor. Y si lográramos entender todo ese proceso a nivel universal, desde el principio, desde nuestro Padre, y todo lo que está involucrado en el avance universal, creo que lo lograríamos, pero desafortunadamente, pues bueno, nos falta mucho para eso, ¿no? Pero sí, no hay que sentarnos y dejar de hacer nada, no, no, al contrario, hay que echarle ganas. Nuestro mundo lo merece, toda la humanidad lo merece, nuestras futuras generaciones lo merecen, entonces hay que echarle ganas. Es la única forma, estoy de acuerdo contigo, es la única manera. Ujú. Bien, gracias, Aníbal. Carlitos, te paso la palabra. 5. La mujer de Sicar. Cuando el maestro y los 12 llegaron al pozo de Jacob, Jesús, como estaba cansado del viaje, se detuvo junto al pozo mientras Felipe se llevaba a los apóstoles para traer la comida y las tiendas desde Sicar, ya que estaban dispuestos a permanecer en este sitio por un tiempo. Pedro y los hijos de Zebedeo se hubieran quedado con Jesús, pero él les pidió que se fueran con sus hermanos, diciendo: no temáis por mí, los samaritanos serán cordiales. Solo nuestros hermanos, los judíos, quieren hacernos daño. Eran casi las 6 de esta tarde de verano, cuando Jesús se sentó junto al pozo para esperar el regreso de los apóstoles. El agua del pozo de Jacob contenía menos minerales que la de los pozos de Sicar y por eso era muy apreciada como agua potable. Jesús tenía sed, pero no tenía ningún artefacto para sacar agua del pozo. Por eso, cuando llegó una mujer de Sicar con su cántaro para sacar agua del pozo, Jesús le dijo: dame de beber. Esta mujer de Samaria sabía que Jesús era judío por su apariencia y vestimenta, y supuso que era un judío de Galilea por su acento. El nombre de la mujer era Nalda, y ella era una bella criatura. Mucho se sorprendió de que un hombre judío le hablara así junto al pozo y le pidiera de beber, porque no se consideraba apropiado en aquellos días que un hombre respetable hablara con una mujer en público y mucho menos que un judío conversara con una samaritana. Por eso Nalda le preguntó a Jesús: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Jesús contestó: en verdad te he pedido de beber, pero si tú pudieras comprender, me pedirías a mí que te diera de beber el agua viva. Entonces dijo Nalda: pero Señor, no tienes con qué sacarla. El pozo es hondo. ¿En dónde pues tienes esa agua viva? ¿Es que tú eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo y del cual bebió y bebieron sus hijos y sus ganados? Jesús respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua del Espíritu vivo no volverá a tener sed nunca más. Y esta agua viva se convertirá en él en un manantial refrescante que brotará para la vida eterna. Nalda dijo entonces: dame de esa agua para que yo no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla. Además, todo lo que una mujer samaritana pueda recibir de un judío tan digno será un placer. Nalda no sabía cómo interpretar el hecho de que Jesús le había dirigido la palabra. Contemplaba en el rostro del maestro la expresión de un hombre justo y santo, pero interpretó su cordialidad como familiaridad y su metáfora como un avance con intenciones lascivas. Siendo ella una mujer de poca moral, estaba dispuesta a flirtear abiertamente, pero Jesús, mirándola fijamente a los ojos, le dijo con voz autoritaria: vete, mujer, llama a tu marido y vuelve acá. Esta orden hizo que Nalda volviera a sus cabales. Vio que había juzgado erróneamente la gentileza del maestro. Percibió que había interpretado mal sus palabras. Se asustó. Se dio cuenta de que estaba en la presencia de un ser especial
y buscando en su mente una respuesta apropiada, en gran confusión dijo: Pero Señor, no puedo llamar a mi marido porque no tengo marido. Entonces dijo Jesús: Has hablado la verdad, porque aunque una vez tuviste marido, con el que ahora vives no es marido tuyo. Mejor sería que dejaras de jugar con mis palabras y buscaras el agua viva que te he ofrecido en este día. Ahora Nalda se puso seria y se despertó su buen sentido moral. No era una mujer ligera, solo por elección. Había sido repudiada, dura e injustamente por su marido, y encontrándose en una situación desesperada, había consentido en cohabitar con cierto griego como su esposa, pero sin casarse. En ese instante, pues, Nalda se avergonzó mucho de haber hablado a Jesús con tanta ligereza y se dirigió al maestro con tono penitente diciendo: Señor mío, me arrepiento de la forma en que te hablé, porque percibo que eres un hombre santo o tal vez un profeta. Y estaba a punto de solicitar una ayuda directa y personal del maestro cuando hizo lo que tantos han hecho antes y después de ella: evitar la cuestión de la salvación personal, embarcándose en cambio en una discusión de teología y filosofía. Cambió el tema de conversación de sus propias necesidades espirituales a un debate teológico. Señalando el monte Gerizim, continuó: Nuestros padres adoraron en este monte, y sin embargo vosotros decís que Jerusalén es el lugar en donde se debe adorar. ¿Cuál es entonces el lugar correcto para adorar a Dios? Jesús percibió que el alma de esta mujer intentaba evitar un contacto directo e investigador con su Hacedor, pero también vio en su alma el deseo de conocer el mejor camino de la vida. Después de todo, había en el corazón de Nalda una verdadera sed de agua viva. Por eso la trató con paciencia, diciéndole: Mujer, déjame que te diga que pronto vendrá el día en el cual no adoraréis al Padre ni en este monte ni en Jerusalén. Pero ahora vosotros adoráis lo que no conocéis, una mezcla de religiones, de muchos dioses paganos y filosofías gentiles. Los judíos, por lo menos, conocen a quien adoran. Han eliminado toda confusión, concentrando su adoración en un solo Dios, Yahvé. Pero debes creerme cuando te digo que la hora está por venir, ya está aquí, en que todos los que adoren sinceramente adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque estos son los creyentes que el Padre busca. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Tu salvación nace no de conocer cómo deberían adorar otros o dónde, sino de recibir en tu corazón esa agua viva que aún en este momento te ofrezco. Pero Nalda persistía en evitar la difícil cuestión personal de su vida sobre la tierra y del estado de su alma ante Dios. Una vez más recurrió a preguntas de religión en general, diciendo: Sí, yo sé, Señor, que Juan ha predicado sobre el advenimiento del convertidor, el que será llamado el libertador, del que cuando venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús, interrumpiéndola, dijo con sorprendente seguridad: Yo que te estoy hablando, soy Él. Fue esta la primera declaración directa, positiva y clara de su naturaleza divina y filiación que hiciera Jesús sobre la tierra. Y esta declaración fue hecha a una mujer samaritana, a una mujer de reputación dudosa ante los ojos de los hombres hasta este momento, pero una mujer en quien los ojos divinos vieron a una persona contra cuya integridad habían otros pecado más de lo que ella hubiera pecado por su propio deseo. Un alma humana que ahora deseaba la salvación, la deseaba sinceramente y de todo corazón. Y eso bastó. Cuando Nalda estaba a punto de pronunciar su deseo real y personal de cosas mejores y de un camino más noble del vivir, en el momento en que estaba lista para hablar del verdadero deseo de su corazón, volvieron de Sicar los 12 apóstoles y al contemplar el espectáculo de Jesús que estaba hablando tan íntimamente con esta mujer, una mujer samaritana y a solas,
se quedaron más que sorprendidos. Rápidamente depositaron sus abastecimientos y se retiraron a un lado, y nadie se atrevió a reprocharle mientras Jesús decía a Nalda: Mujer, vete por tu camino, Dios te ha perdonado. De ahora en adelante vivirás una nueva vida. Has recibido el agua viva y un nuevo regocijo surgirá dentro de tu alma y tú serás hija del Altísimo. Y la mujer, percibiendo la desaprobación de los apóstoles, dejó su cántaro y huyó a la ciudad. Al llegar a la ciudad, proclamó a todos los que encontraba: Id al pozo de Jacob, id inmediatamente para que veáis a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el convertidor? Antes de que se pusiera el sol, se había reunido una gran multitud junto al pozo de Jacob para escuchar a Jesús, y el maestro les habló sobre el agua viva, el don del Espíritu residente. Los apóstoles no dejaban de asombrarse de la buena voluntad de Jesús de hablar con mujeres, mujeres de reputación dudosa, aún mujeres inmorales. Era muy difícil para Jesús enseñar a sus apóstoles que las mujeres, aún las así llamadas mujeres inmorales, tienen un alma capaz de elegir a Dios como su Padre y así convertirse en hijas de Dios y candidatas para la vida eterna. Aún después de 19 siglos, y ahora tendríamos que decir 20, muchos tienen la misma falta de deseo para comprender las enseñanzas del Maestro. Hasta la religión cristiana se ha construido persistentemente sobre el hecho de la muerte de Cristo en lugar de la verdad de su vida. El mundo debería ocuparse más de su vida feliz y reveladora de Dios que de su trágica y triste muerte. Al día siguiente, Nalda relató toda la historia al apóstol Juan, pero él nunca la divulgó completamente a los demás apóstoles, y Jesús no les habló en detalle a los 12. Nalda le dijo a Juan que Jesús le había dicho todo lo que he hecho. Juan muchas veces quiso consultar a Jesús sobre este encuentro con Nalda, pero nunca lo hizo. Jesús le dijo a Nalda una sola cosa sobre la vida de ella, pero al mirarla fijamente y su forma de hablarle le trajeron a la mente tal visión panorámica de su vida que desde ese momento asoció esta autorrevelación con la mirada y la palabra del Maestro. Jesús no le dijo que ella había tenido 5 maridos. Ella había vivido con 4 hombres distintos desde que su marido la repudió. Y este hecho, juntamente con la visión de todo su pasado, se le presentó tan vívidamente a la memoria en el momento en que se dio cuenta de que Jesús era un hombre de Dios, que posteriormente le repitió a Juan que Jesús efectivamente se lo había dicho todo. Es por eso que este relato lo encontramos solamente en el Evangelio de Juan y efectivamente allí dice que Jesús le había dicho que tenía 5 maridos, pero ya vemos pues de dónde o cómo se originó esa confusión. Muy bonita esta conversación de Jesús con esta mujer y fíjese que, como nos dice allí, primera vez que Jesús dice abiertamente a un ser humano: yo soy, ¿verdad? Y mire ese ser humano, ¿quién fue? El que menos pensaría: una mujer samaritana, para colmo de dudosa reputación. Es decir, todos somos iguales ante Dios y Él ve el potencial que cada uno de nosotros tiene y sabe que cada una de esas personas, por muy inmorales o muy lo que sean, tienen un alma que tiene el potencial de llegar para lo que ha sido hecha realmente. Así que entonces a veces uno peca de eso porque interpreta la apariencia de la persona, cómo está vestida, de dónde viene, y no. Jesús con todo el mundo hablaba y a todo el mundo le enseñaba lo que había que enseñarle. Aníbal. Hay este principio que dice: Jesús percibió que el alma de esta mujer intentaba evitar un contacto directo e investigador con su hacedor. El Bueno, es alma, ¿por qué hará eso? como cuando uno quiere evitar afrontar el problema. Entonces quiere evadirlo y se va por las ramas, como se suele decir. Y entonces empezó a preguntar del templo, de que si adoramos aquí, si adoramos allá.
en lugar de afrontar directamente su situación. Eso es, así es como lo entiendo yo. Finalmente lo logró hacer un poco más, porque entonces sí ya habló de ella y de su vida en sí, pero estaba tratando, era como de desviar la conversación sobre otros temas, porque sabía que se le iba a inquirir o a preguntar de algo que ella no quería tal vez hablar o decir, y entonces empezó a desviar la conversación preguntando otras cosas. Por eso, así es como yo lo interpreto. Sí, Octavio. ¿Qué podemos entender por cuando él decía en espíritu y en verdad? ¿Cómo lo entiende usted? ¿A qué se referirá él? Cuando dice que vamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad, y Sí, bueno, en espíritu yo entiendo que es, en primer lugar, basándonos sobre el ajustador de pensamiento. Fíjese que él allí habla del ajustador de pensamiento, no con esa palabra. Espere un momentito, yo le comparto nuevamente para mirar allí. El don del Espíritu residente. Entonces, cuando uno está dejándose guiar por ese don del Espíritu residente, pues ya está más en el camino de la verdad y ya está más en el camino del Espíritu. Él le dice aquí, el maestro les habló sobre el agua viva y no solamente fue a ella, a todos los que vinieron después, porque dice que vino mucha gente. Recuerden que eso fue en verano y en verano se oculta el sol un poco más tarde porque ellos llegaron ahí como a las 6 de la tarde, pero yo supongo que llegaron las 8 de la noche y todavía había luz. Entonces a esa multitud él les habló sobre el agua viva y el don del Espíritu residente. Yo entiendo aquí? El don del Espíritu residente es esa agua viva que Jesús estaba hablando. Aquí no lo dice correctamente. Entonces, si nos dejamos guiar por ese don residente de Dios en nuestra mente, pues nuestra actitud es en espíritu y en verdad, porque es el don, es el espíritu de la verdad, en cierta forma, trabaja en conjunto con el espíritu de la verdad que posteriormente fue enviado. El ajustador no nos va a decir unas cosas o guiarnos hacia unas cosas y el ajustador y el espíritu de la verdad hacia otras, ¿no? No, no puede ser, es hacia un mismo, todos remando en la misma dirección. Entonces, así es como yo gracias, interpreto, hermano. así es como yo veo pues, Gracias. cuando es adorar en espíritu y en verdad. Pero esa es pues mi opinión, quizás esté muy equivocado. Así que, mm, ¿alguna otra pregunta? Si no, para entonces darle el paso a Mayra para continuar. 6. El renacimiento samaritano. La de Enquenalda atrajo a las multitudes de Sicar para ir a ver a Jesús. Los 12 acababan de volver con comida e instaron a Jesús a que comiese con ellos en vez de hablar a la gente, porque habían estado sin comer todo el día y tenían hambre. Pero Jesús sabía que pronto caería la noche. Por eso persistió en su determinación de hablar con el pueblo antes de despedirlos. Cuando Andrés intentó persuadirle a que comiera algo poco antes de dirigirse a la multitud, Jesús le dijo: tengo un alimento del que vosotros no sabéis. Al escuchar esto, los apóstoles se dijeron unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? ¿Es posible que la mujer le dio comida y además de bebida? Cuando Jesús los oyó conversar entre ellos antes de hablar a la gente, se volvió para decirles a los 12: mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado y a llevar a cabo su obra. Ya no debéis decir vosotros: falta tanto y tanto para la cosecha. He aquí a esta gente que sale de una ciudad samaritana para escucharnos. Yo os digo que los campos ya blanquean para la cosecha. Aquel que siega recibe salario y recoge estos frutos para la vida eterna. Así pues, los sembradores y los segadores se alegran juntos, porque en esto es verdadero el refrán: uno es el sembrador y otro el segador. Os envío ahora a segar donde vosotros no habéis trabajado. Otros han trabajado y vosotros ahora estáis a punto de uniros con su trabajo. Esto dijo refiriéndose a la predicación de Juan el Bautista. Jesús y los apóstoles
Fueron a Sicar y predicaron 2 días antes de establecer su campamento en el monte Gerizim. Muchos de los habitantes de Sicar creyeron en el Evangelio y pidieron ser bautizados, pero los apóstoles de Jesús aún no bautizaban. La primera noche en el campamento en el monte Gerizim, los apóstoles esperaban que Jesús les reprochara su actitud hacia la mujer junto al pozo de Jacob, pero él no habló del asunto. En cambio, les dio un discurso memorable sobre las realidades que son centrales en el reino de Dios. En cualquier religión es muy fácil que los valores se vuelvan desproporcionados y que los hechos ocupen el lugar de la verdad en la teología personal. El hecho de la cruz se volvió el centro mismo del cristianismo subsiguiente, pero este no es la verdad central de la religión, que se puede derivar de la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret. El tema de la enseñanza de Jesús en el monte Gerizim fue de que el que desea que todos los hombres vean a Dios como a un Padre amigo, así como Él, Jesús, es un hermano amigo. Una y otra vez les repitió que el amor es la relación más grande en el mundo, en el universo, así como la verdad es la declaración más grande del cumplimiento de estas relaciones divinas. Jesús se manifestó tan plenamente ante los samaritanos porque podía hacerlo sin peligro y porque sabía que no volvería a visitar el corazón de Samaria para predicar el evangelio del reino. Jesús y los 12 acamparon en el monte Gerizim hasta finales de agosto. Durante el día predicaron la buena nueva del reino, la paternidad de Dios, a los samaritanos de las ciudades y pasaron las noches en el campamento. El trabajo de Jesús y los 12 que llevaron a cabo en estas ciudades samaritanas rindió muchas almas para el reino e hizo mucho para preparar el terreno para la obra maravillosa de Felipe en estas regiones, después de la muerte y resurrección de Jesús, posteriormente a la dispersión de los apóstoles hasta los confines del mundo debido a la amarga persecución de los creyentes en Jerusalén. ¿Alguna aportación o pregunta? Le paso el micrófono a Flor. Ok, 7. Las enseñanzas sobre la oración y la adoración. En las conferencias nocturnas en el monte Gerizim, Jesús enseñó muchas grandes verdades y en particular acentuó lo siguiente. La verdadera religión es el acto de un alma en sus relaciones autoconscientes con el Creador. La religión organizada es un intento del hombre de socializar la adoración de los religiosos individuales. Y aquí nos dan unos ejemplos de lo que es la adoración, ¿no? Y es muy interesante. La adoración, la contemplación de lo espiritual, debe alternarse con el servicio, el contacto con la realidad material. El trabajo debe alternarse con el esparcimiento. La religión debe ser equilibrada por el buen humor. La filosofía profunda debe ser aliviada por un ritmo de la poesía. El esfuerzo del vivir, o sea, la tensión temporal de la personalidad, debe ser aliviada por el reposo de la adoración. Las sensaciones de inseguridad que surgen del temor al aislamiento de la personalidad en el universo deben ser contrarrestadas por la contemplación en fe del Padre y por el intento de comprender al Supremo. La oración tiene el objeto de hacer que el hombre piense menos, pero comprenda más. No está hecha para aumentar el conocimiento, sino más bien para ampliar el discernimiento. La adoración tiene el objeto de anticipar una vida mejor en el futuro y después reflejar estas nuevas significaciones espirituales sobre la vida en el presente. La oración sostiene a uno espiritualmente, pero la adoración es divinamente creadora. La adoración
es la técnica de buscar en el único la inspiración para servir a muchos. La adoración es la vara que mide el grado de desprendimiento del alma del universo material y su vinculación simultánea y segura a las realidades espirituales de toda la creación. La oración es para recordarse a sí mismo, pensamiento sublime. La adoración es olvidarse a sí mismo, superpensamiento. La adoración es atención sin esfuerzo, descanso real y del alma, ejercicio espiritual que lleva al sosiego. La adoración es el acto de una parte que se identifica con el todo, lo finito con lo infinito, el Hijo con el Padre, el tiempo en el acto de marcar el paso con la eternidad. La adoración es el acto de comunión personal del Hijo con el Padre Divino, la asunción de actitudes refrescantes, creadoras, fraternales y románticas por parte del alma espíritu humano. Aunque los apóstoles solo comprendieron algunas de sus enseñanzas en el campamento, otros mundos las comprendieron, y otras generaciones en la tierra las comprenderán. La lectura de hoy fue dada por Carlitos García, Mayra Moreno y Flor Robles, una servidora. Y quiero quedar con esto, y otras generaciones en la tierra las comprenderán. Yo pienso que está hablando también de nosotros. Yo creo que podríamos estar, bueno, en realidad no sé si las estamos comprendiendo bien o no, pero dicen que en el futuro otras generaciones las comprenderán. ¿Será que podremos comprender mejor lo que significa la diferencia entre oración y adoración y finalmente poder hacer ese contacto con el Creador, como dice la criatura y el Creador, la criatura y el Padre, lo finito con lo infinito? ¿Será que es posible? No creo que es algo fácil de llevar a la práctica de un día para otro, porque requiere de primero entender exactamente de qué están hablando, posteriormente buscar la intención de hacerlo y la repetición del buscar la intención de hacerlo, yo creo que conlleva un tiempo comprenderlo y eventualmente lograr una maestría en ello. El otro día en una reunión estaba hablando a alguien de que Jesús estuvo en comunión con el Padre durante 40 días. Y se hizo la pregunta a nivel general, y de todos los que están aquí, ¿alguien ha estado en comunión con el Padre 40 días? Obviamente todo el mundo se quedó callado. Dice, ok, 20 días callados. Ok, 10 días, ok, una hora, media hora. Era bien difícil de poder contestar una pregunta así porque no sé si hemos realmente logrado llegar a ese punto de comunión. Lo bonito es que nos permite pensarlo, analizarlo y buscar la forma de lograrlo. Siller, adelante. Fíjense que yo sí estoy seguro que ahora lo entendemos, hermanita. Porque, por ejemplo, hace un rato yo le preguntaba al hermanito Carlos qué les quiso decir con espíritu y con verdad, pero a ellos, ¿no? A los que estaban en ese momento ahí. Pero ahora lo veo yo en estos tiempos y con la revelación en la mano, pues ahora que a través del ajustador de pensamiento y que del espíritu de la verdad que él nos dejó, pues nosotros ya podemos hablar sobre sus enseñanzas, ¿no? Sobre su vida y sobre la revelación, porque solo por medio del espíritu de la verdad y del ajustador de pensamiento que tenemos cada uno de nosotros, y al momento de ir desarrollando el alma pues yo creo que con el compromiso que cada uno de nosotros tenemos a través del tiempo, de que conocimos la revelación y que tratamos de comprometernos, ¿verdad? Pues vamos ya entendiendo más las cosas, ¿no? Y la prueba está en que cada vez que se lee el libro de Urantia, entonces la revelación vas entendiendo más cosas y como que te va llenando esos vacíos y te va dando más información y solamente es a través de esas enseñanzas, ¿no? Que dejó el maestro y que a lo mejor en su momento no se entendieron o no sé si les pasaba a usted cuando estudiaban la Biblia,
que la Biblia a veces no se comprendía, ¿no? Porque había cosas que te dejaban con duda, pero entra la revelación y ya al leer la Biblia, pues ya se ilumina, ¿no? Y ya entiendes muchas cosas que no entendías en ese momento. Eso es todo lo que quería yo compartirles de acuerdo a la pregunta que usted hizo. Gracias y Totalmente, gusto en sí, saludarlos. totalmente de acuerdo contigo, Siler. Sí, sí, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, definitivamente. A ver, vamos a ver la opinión de Aníbal. Sí, em, yo creo que, bueno, yo no puedo hablar por los demás, sino por lo que yo hago. Entonces, yo cuando estoy orando, prácticamente estoy dando gracias por todas las bendiciones que recibimos y hemos recibido y vamos a seguir recibiendo, porque no para. Y aunque estemos mal económicamente o lo que sea, todavía tenemos muchas bendiciones. Y después entonces me quedo quieto o trato de estar quieto pensando en cómo es de grandioso todo lo todo lo que vemos, todo este universo. Me pongo a pensar en las imágenes que está dando en este momento el telescopio Vera C, Vera C. Rubin, que eso es increíble. Y hasta está en el libro Urantia. Entonces me pongo a pensar en las cosas, pero me quedo quieto a ver si me llega algo. Y, y, y me quedo dormido, profundo. Ujú. Eso era lo que iba a decir. Claro, gracias, Aníbal. Sí, claro, o sea, a mí, cómo me encantaría, siempre pienso, cómo iniciaba Jesús ese contacto con el Padre, ¿no? Pero no estábamos hablando nada más de la oración, porque sí, o sea, damos gracias por todo lo que tenemos, o sea, pedimos por quienes están a nuestro alrededor, por nuestro mundo, etcétera. Pero ya, o sea, entrar en ese contacto con el Padre, o sea, darnos hacia Él y estar como en intimidad con Él. am, es algo bien sublime que yo creo que con el tiempo se desarrolla cada vez mejor y se siente esa cercanía con él. Claro, es con el ajustador una parte, con el padre otra, porque aunque el padre es el ajustador o el ajustador es el padre, quizá a veces podemos hablar de manera diferente a cada uno de ellos, ¿no? También, al menos yo lo hago, aún sabiendo que el ajustador es el mismo padre, pero a veces como que siento que son dos, no personas, pero dos seres, no quiero decir seres, o sea, conversaciones diferentes, llamémosle así, ¿no? Así es. Y la cosa es cómo llegar a ese punto de total, regalarnos totalmente con el Padre, o sea, estar ay, a veces es como complicado poderlo expresar, pero sería lindo poder entenderlo, o sea, hasta qué punto. Y luego, claro, estar en receptividad silenciosa, o sea, quedarnos callados para que el Padre nos hable, le hable al alma, ¿no? A ver, Siler, adelante. Fíjense, yo les voy a platicar mi experiencia. Van a decir que estoy loco, pero bueno. Es que llega un momento dado, pero yo no le hablo directamente a la primera fuente y centro porque, no sé, yo pienso que ahí entra ya un poquito más de solemnidad, ¿no? De respeto. Ahí a lo mejor es cuando ya tienes que sentarte y hacer tu oración, ¿no? De manera, pues respetuosa, venerable, ¿no? A través de estar en silencio, ¿no? Y de hacer una oración. Pero en cuanto al ajustador de pensamiento, han de decir que yo tengo esquizofrenia, oiga, porque yo le hablo a cada rato, voy caminando en la calle, por ejemplo, si voy a un mandado y yo voy hablando con mi ajustador de pensamiento y yo lo tengo así como si fuera una línea directa. Lo único que puedo yo reprocharle es que no me contesta. A mí eso me incomoda un poco y yo se lo he dicho a Dios y le digo, bueno, oye, nos las pusiste muy difícil, ¿no? Hubiera siquiera darnos, de alguna manera saber que nos estás escuchando, ¿no? O de acuerdo a lo que vas platicando con él, pues que tuvieras como un diálogo más directo. Pero aún así, a mí me pasa mucho, que como ya estoy consciente del ajustador de pensamiento, yo voy caminando en la calle o estoy en un lugar solo y a mí me han dicho, hoy estás hablando solo y le digo, no, estoy pensando en voz alta.
pero no, ni modo de decirles que estoy hablando con mi ajustador de pensamiento, ¿no? Porque hay personas que no lo saben, pero sí a mí me pasa con mucha frecuencia que le hablo al ajustador de pensamiento y pues, a lo mejor le pido cosas o le comento cosas o que te oriente o no sé, pero a mí me pasa, no sé si a ustedes les pasa. Yo inclusive a mi ajustador de pensamiento yo hasta nombre ya le puse y lo tengo en línea directa, nunca lo cuelgo, como cuando haces una oración o una llamada por teléfono y que cuelgas, ¿no? En este caso ya mi ajustador de pensamiento está directo y a cualquier momento yo le platico y le comento y pues yo siento que esa hubiera podido ser una respuesta de las que usted hizo ese día, ¿no? A lo mejor no son 40 días, pero por lo menos ya llevo un año hablando con él todos los días y a cada rato. Entonces, Gracias, Irene. este pudiera ser una respuesta a su pregunta. No, pero era Gracias. constante. Jesús lo hacía constante, nosotros, híjole, de Sí. todo lo que tenemos que Nada más hacer. que Oye, fíjate, espérame, yo en ese eh, sentido tengo una duda. Jesús cuando se apartaba, ¿realmente dialogaba con Dios a través de la, ¿cómo se llama? Relatividad o no sé, ya ve que hay un internet ahí arriba, ¿no? Que es el oh, que maneja ¿cómo se llama? El Dios Supremo a través de una objetividad. creación grande. Entonces, ¿será que Jesús se comunicaba con el Padre Celestial a través de ese fenómeno? La mente, yo digo que en su mente era que llevaba a cabo esa conversación, ese diálogo. Y si vas hablando en la calle, si no te preocupes, hoy en día con los Sí, es audífonos muy que normal. traes, la Sí. gente puede pensar que estás oyendo audífonos y que estás platicando con alguien más. Y si te Por preguntan, teléfono, sí, no te desde pre- luego. Pero es claro, que y si no les dices, estoy hablando con mi padre, punto. nuestra generación no es de esa época, ahorita nosotros somos mayores, ahora ya es más común en los jóvenes. Además, adelante. Con lo que decía Flor hace rato de los 40 días, y yo, mi opinión es que cuando eran decisiones o algo muy importante y muy puntual, por ejemplo, los 40 días después del bautismo, y tuvo otra vez otro periodo largo cuando en el Monte Hermón, porque era tomar decisiones muy importantes de más largo plazo, aunque Jesús todos los días procuraba estar con el contacto, de retirarse a solas, pues 1 hora, 2 horas, a veces un día completo, se iba en la mañana, regresaba en la tarde, pero yo me imagino que cuando entre más importante sea la decisión, él se apartaba de las personas para tener una comunión más íntima con el Padre, y yo que me acuerde, los periodos más largos fueron esos dos, o sea, en Hermón y después del bautismo. Y, y en cuanto a lo que dice Octavio, de estar en contacto directo con el ajustador, pues yo creo que Jesús también estaba todo el día hablando, este, pero mentalmente sí se puede, sí podemos estar en contacto todo el tiempo. O sea, hacer una pausita o tienes algún problemita o alguna decisión, aunque no sea muy importante, luego, y aunque no tengamos la respuesta aparente, pues cuando menos nos tranquiliza y tenemos la seguridad de que la decisión que vayamos a tomar Mm. probablemente o muy probablemente vaya a ser la adecuada, que si no lo hacemos. Otra cosa que lo dejé hasta el final, de cómo ahorita Jesús ya empieza, aunque ya les había enseñado muchas cosas a los apóstoles, ya los había instruido, aquí empieza a demostrar lo que es importante. Cuando hace la cuestión de no hacer un ceremonial de la bendición, cuando se acerca a una mujer para hablar con ella. Entonces ya está empezando él a mostrar que las tradiciones, ya empieza a romper con las tradiciones judías en cierta manera, y los apóstoles a estas alturas ya habían recibido instrucción de Jesús, por eso no les sorprendía, sí les sorprendía, como quiera, porque ellos tenían muy clavadas sus tradiciones, pero ya empezaban a entender por qué Jesús actuaba de esa manera, y aparte el respeto que ya en ese entonces ya le tenían como un maestro de veras por su actuación, no nomás por lo que decía. Pues a veces hay muchas personas que pues decimos alguna cosa y hacemos otra, y Jesús aquí demuestra que realmente lo que él predicaba
lo estaba llevando a cabo. Y eso en el transcurso que vayamos viendo la vida de Jesús, nos vamos a dar cuenta más profundamente de que no nada más decía las cosas, sino que las actuaba y las actuaba bien. Gracias. Gracias a ti, Valdemar. Sí, bueno, Aníbal y cerramos, pero nada más un detalle, cuando hablo de estar en comunión con el Padre, no necesariamente tiene que ser cuando tenemos que tomar una decisión, simplemente el estar con amor, tratando de conectar con Él, estar con Él, y no tiene que ser mucho tiempo, no es cuantitativamente, es cualitativamente, es calidad, no cantidad, ¿no? Bueno, Aníbal. Y después le paso la palabra a Sí, Carlitos para que sirva. sí, es que ahora que mencionó Waldemar, la mujer de Naldar de Sicar, me pareció muy significativo que fue la primera mujer, fue la primera vez que Jesús dijo quién era él y se lo dijo fue a Naldar y y el mismo texto dice que fue una autorrevelación para ella. O sea, esto fue como una cosa muy grandiosa para el alma de esta mujer de Samaria. Ujú. Ok, sí. Imagínense la sorpresa cuando bueno, ¿qué habrá sentido Naila cuando le dice Jesús, ese del que hablaba Juan, soy yo? ¿Se imaginan eso? Bueno, en fin. Carlitos, te paso la palabra. Gracias, Flor. Y gracias a todos ustedes por su asistencia, su participación con este documento. Los invito para la próxima semana al 144, que va a estar bastante interesante, y un buen resto de día, muy agradable para cada uno de ustedes y un fin de semana igualmente. Así que entonces, hasta el próximo jueves. Muchas gracias, que estén bien. Bye bye. Un abrazo a todos, gracias por estar aquí.